Es casi una experiencia escolar universal. Entramos a la clase de geografía o de historia y ahí está. Uy, el típico mapa político gigante colgado en la pared. Ese mero, un mosaico perfecto de colores brillantes. Sí, con cada país delimitado por esas líneas negras gruesas. Exacto, líneas inamovibles. Y desde la infancia se nos enseña a mirar ese mapa y pues pensar que esa es la forma natural y definitiva del mundo. Claro, que el Estado-nación es el destino final. Sí, esa idea de fronteras claras, una identidad lingüística única, un gobierno súper centralizado, como si fuera el pico inevitable del progreso humano. Es una visión muy reconfortante, la verdad, porque presenta la historia política como una línea evolutiva, digamos, simple y limpia. Ajá. Bajo esa óptica, o sea, todo lo que ocurrió antes del Estado-nación moderno parece haber sido solo un borrador torpe. Una etapa de caos total. Así es, una etapa caótica que la humanidad simplemente tenía que superar para llegar a ese mapa de colores bien definidos que mencionas. Pero, a ver, la realidad histórica rara vez es tan ordenada. Y por eso, para nuestra exploración a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa un texto realmente fascinante. Es una joya de material. Totalmente. Es del historiador John H. Eliot y se titula Una Europa de monarquías compuestas. Y la misión de este análisis exhaustivo es básicamente desaprender esa visión lineal de la historia. Resetear la mente. Exacto. Vamos a descubrir cómo durante siglos la regla de oro del éxito político en Europa no fue para nada el Estado-nación uniforme. Para nada. Sino un rompecabezas institucional muchísimo más complejo, que es el Estado compuesto. Y fíjate, para entender por qué llegamos a creer tan ciegamente en la inevitabilidad del Estado-nación, hay que mirar cómo se escribió la historia. Claro, en los siglos XIX y XX, ¿no? Exactamente. Eruditos de muchísimo peso, como Joseph Strayer, argumentaban que ya desde el año 1300 el camino hacia el Estado soberano estaba trazado. Ya lo daban por hecho. Sí. Y luego tienes eventos monumentales, como el Tratado de la Versalles en 1919. Que lo cambió todo. Totalmente. Eso consagró el famoso principio de nacionalidad de Woodrow Wilson. O sea, la idea de que cada nación, definida por su idioma y su cultura, merecía su propio Estado con fronteras súper exactas. Lo cual, visto en retrospectiva, parece una simplificación brutal de siglos y siglos de historia humana. Sin duda. Pero para los observadores de principios del siglo XX, pues parecía una cuestión de matemáticas simple, ¿sabes? Como una evolución natural. Sí. Piensa que Europa pasó de tener unas 500 unidades políticas pequeñas y superpuestas en el año 1500. ¡Wow! 500. A solo unas 25 naciones mucho más consolidadas en el año 1900. Así que a los ojos de esa época, eso era, pues, progreso natural. La victoria del orden sobre el caos. Así lo veían. Sin embargo, si ese mapa de colores perfectos fuera realmente el destino final definitivo, pues no estaríamos viendo lo que ocurre en el mundo contemporáneo. Lo fascinante aquí es que, vistos desde nuestra actualidad, esos estados-nación unitarios ya no parecen tan inevitables. Ni tan inamovibles como se creía hace un siglo. Exacto. Hoy observamos una presión constante, digamos, desde dos frentes. A ver, ¿cuáles serían? Por arriba tienes el auge de bloques supranacionales y organizaciones económicas multinacionales. Que dictan políticas por encima de cualquier frontera. Así es. Y por abajo hay un resurgimiento enorme de identidades regionales y nacionalidades históricas que los libros de texto pues ya daban por asimiladas hace siglos. Como si nunca se hubieran ido. Exacto. De hecho, el historiador Fernand Braudel advertía algo muy revelador sobre esto. Él afirmaba que en los siglos XV y XVI la tendencia real no favorecía a las naciones pequeñas y homogéneas. ¿Ah, no? Entonces, ¿a quiénes favorecía? A los superestados, a estas inmensas aglomeraciones políticas que abrazaban la diversidad. Claro, y si el Estado-nación centralizado no era el gran objetivo en aquel entonces, pues la pregunta lógica es, ¿qué estaban construyendo realmente los reyes europeos con tanto empeño y, ejércitos? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde entra el término técnico que acuñó el historiador H.G. Königsberger, el Estado compuesto. Un concepto clave. Básicamente estamos hablando de estructuras donde varios países distintos eran gobernados por un solo soberano. Para quienes nos escuchan,
Una forma súper útil de visualizar esto, sin perderse en toda la terminología del siglo XVI, es pensar en el mundo moderno de las adquisiciones corporativas. Es una analogía excelente, de verdad, porque las dinámicas de poder dinástico funcionaban de manera muy similar a las lógicas de mercado actuales. Exacto. Imaginemos a una gran corporación multinacional, ¿no? Ok. A veces esta corporación realiza una adquisición al otro lado del mundo. O sea, compra una empresa emergente en Tokio o en San Paulo. Exacto. Otro idioma, otro uso horario. En términos históricos, pues, eso sería como la monarquía española adquiriendo territorios separados por mares enteros, como Nápoles o los Países Bajos. O la corona inglesa intentando dominar Irlanda. Tal cual. Pero otras veces, esa misma corporación simplemente compra a su competidor directo, el que opera en el edificio de al lado. Lo que Königsberger clasifica como estados compuestos contiguos. Contiguos, exacto. El ejemplo clásico ahí es la asimilación de Gales por parte de Inglaterra, o la famosa unión entre Polonia y Lituania. Claro. Y el motor detrás de estas inmensas adquisiciones corporativas reales, pues era la ambición dinástica. Añadir nuevos territorios no era solo una cuestión de pintar más mapa del mismo color. Tenía que haber dinero de por medio. Por supuesto, significaba un aumento dramático de prestigio diplomático y, sobre todo, el acceso a nuevas bases impositivas y fuentes de riqueza. Pero me imagino que los reyes de la época, al igual que los directores ejecutivos de hoy, pues no compraban a ciegas. No para nada. Tienen que haber evaluado si el nuevo territorio iba a ser rentable o un pozo sin fondo de rebeliones, ¿no? Claro, los estrategas de la época lo tenían muy, muy claro. Nicolás Maquiavelo, en su famosa obra El Príncipe, dedicó mucha atención a este problema exacto. A ver, ¿qué decía Maquiavelo? Él señalaba que la expansión territorial era infinitamente más fácil de gestionar si existía lo que él llamaba conformidad. ¿Conformidad? Sí. Con esto se refería a las similitudes preexistentes de idioma, de costumbres y de instituciones entre el reino conquistador y el territorio adquirido. Es la búsqueda de sinergias, para mantener la metáfora empresarial. Exactamente. O sea, si ambos usamos el mismo software contable, la fusión es mucho más fluida. Y ese argumento pragmático, fíjate, fue utilizado literalmente por los propios monarcas. ¿En serio? ¿Cómo? Pues, cuando el rey Jacobo VI de Escocia heredó el trono de Inglaterra a principios del siglo XVII, se enfrentó a muchísima resistencia para unir ambos reinos. Me imagino. Y su principal argumento de venta, digamos, ante los parlamentos, fue precisamente la contigüidad física y las similitudes culturales. Claro, estamos al lado. Exacto. Argumentaba que al estar en la misma isla y compartir raíces, pues la unión no era una imposición extranjera, sino un paso histórico natural. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque claro, firmar el tratado de adquisición territorial o casarse con la heredera adecuada es la parte fácil. Es lo de menos, la verdad. El verdadero dolor de cabeza viene al día siguiente. Una vez que el monarca añade un nuevo reino a su portafolio, se enfrenta a un problema administrativo colosal. Brutal. O sea, ¿cómo integras a millones de personas nuevas sin desencadenar un levantamiento armado masivo? Ese es el gran dilema. Y Juan de Solórzano Pereira, que fue un destacado jurista español del siglo XVII, analizó este dilema y documentó que existían básicamente dos métodos legales para realizar esta integración. Ajá. La primera opción era la unión accesoria. Que es, en términos prácticos, la absorción absoluta del territorio más débil por parte del más fuerte. Exactamente. Bajo la unión accesoria, el nuevo territorio pierde toda su identidad jurídica. Desaparece. ¿Sí? Y pasa a estar sujeto inmediatamente a las leyes, derechos y sistemas del conquistador. Es como borrar el sistema operativo antiguo de una computadora e instalar el nuevo a la fuerza. Sin preguntar. No hay negociación. Esto es lo que hizo la Corona de Castilla con las tierras conquistadas en las Américas. O lo que Inglaterra hizo con Gales tras la conquista de Eduardo I. Exacto, imponer el derecho común inglés y desmantelar por completo las estructuras galesas. Pero la segunda opción que describe Solórzano Pereira es la que realmente rompe con nuestros esquemas mentales sobre el poder absoluto. Sí, es interesantísima. Se llamaba Unión Aque Principaliter, que en latín significa igualmente principales. Este es el verdadero núcleo del Estado compuesto, fíjate. En la Unión Aque Principaliter,
Los reinos se mantienen como entidades jurídicas completamente distintas. A pesar de compartir el mismo monarca. Exactamente. Conservan sus propias leyes tradicionales, sus tribunales de justicia, sus sistemas fiscales e incluso sus barreras aduaneras. Es como si el rey gobernara cada lugar de manera aislada. O sea, cruza la frontera hacia Aragón y se pone el sombrero de rey de Aragón, jurando obedecer las leyes aragonesas. Y luego vuelve a Madrid y se pone la corona de Castilla. Es increíble. Esto ocurrió con Valencia, Cataluña, Sicilia o Nápoles bajo la inmensa monarquía hispánica. Pero a simple vista parece una locura administrativa ceder tanto control. Podría parecerlo, sí, desde una perspectiva moderna que está súper centrada en la eficiencia. Pero desde el punto de vista del pragmatismo político del siglo XVI, el modelo Aque Principaliter era brillante. ¿Por qué? Volviendo a las recomendaciones de Maquiavelo. Él aconsejaba que, al tomar un Estado acostumbrado a vivir bajo sus propias leyes, la estrategia más segura era exigir un tributo económico, pero dejar sus sistemas intactos. Ah, la lógica es puramente psicológica entonces. Totalmente. Al respetar las leyes locales, el monarca amortigua el golpe de la transición. Evita este doloroso rechazo visceral a un gobernante extranjero. Claro, no les cambias la vida de un día para otro. Exacto. Si el nuevo soberano garantiza solemnemente los privilegios de las élites locales, pues éstas se adaptan rapidísimo al cambio de liderazgo. ¿Sienten que han cambiado de monarca? Sí, pero su modo de vida, sus propiedades y su estatus permanecen blindados. Es una solución diplomática maestra. Se crea, pues, una inmensa sociedad holding donde cada filial opera con su propio estatus independiente. Así es. Pero me imagino que este modelo de juntos pero no revueltos tenía que generar un nivel de fricción operativa gigantesco, especialmente cuando el rey necesitaba recursos rápidos para financiar una guerra. La fricción era la característica definitoria del sistema. Ese es, digamos, el lado oscuro de mantener sistemas legales separados. Tomemos nuevamente a la monarquía hispánica, que es el ejemplo de estudio más rico para esto. Los reyes tenían una inmensa libertad de acción y recaudación en Castilla. Porque eran más dóciles, ¿no? Sí, las instituciones castellanas eran históricamente más sumisas al poder real. Sin embargo, al cruzar hacia los reinos de la Corona de Aragón, se topaban con un muro constitucional. Ay, los famosos fueros. Exacto. Aragón, Cataluña y Valencia poseían constituciones medievales robustas, los fueros, y estos limitaban severamente la capacidad del rey para, reclutar tropas o imponer nuevos impuestos sin pasar por un largo y extenuante proceso de negociación parlamentaria. Y cuando tienes ejércitos en los Países Bajos exigiendo su paga mensual, no tienes tiempo para negociar con el Parlamento aragonés durante 6 meses. Precisamente. Y esa urgencia logística hizo que los monarcas hispánicos recurrieran casi por defecto a las arcas de Castilla. Para financiar la defensa de todo el imperio global. Todo. El resultado a largo plazo fue devastador. Castilla terminó soportando una carga fiscal tan abusiva que asfixió su economía por completo. Y me imagino que los demás tampoco estaban contentos. Para nada. Simultáneamente, esto generó un profundo resentimiento periférico. Claro. Los aragoneses y catalanes, al ver que el rey prefería pedir dinero en Castilla antes que negociar con ellos, pues empezaron a quejarse amargamente de que sus instituciones estaban siendo ignoradas en el día a día del imperio. Aquí es donde se pone realmente interesante la mecánica diaria del poder, porque me surge una duda práctica inmediata. A ver. Si el rey tiene que llevar un sombrero diferente para cada territorio y acatar leyes distintas, físicamente tiene que gobernar lugares en los que nunca está. Ese es el gran reto de la época. O sea, ¿cómo gestionaba un monarca desde Madrid el día a día de un territorio como Nápoles, en una época donde un mensaje a caballo o en barco tardaba semanas? Semanas o meses, sí. Si no puedes usar, no sé, una aplicación de mensajería, la respuesta obvia de un tirano sería dejar un gran ejército de ocupación para mantener el orden. Esa es la respuesta intuitiva, claro. Pero históricamente demostró ser un fracaso rotundo en el contexto de los estados compuestos. Así. ¿Sí? La coerción militar constante, o sea, mantener ejércitos extranjeros permanentes en una provincia, no solo era prohibitivamente caro, iba en contra de toda la filosofía del Aeque Principaliter. Claro, rompes la ilusión de autonomía.
Exacto. Inglaterra intentó esta vía de fuerza militar y reemplazo agresivo de tierras en Irlanda. Y bueno, el resultado fue una espiral de resentimiento, derramamiento de sangre y rebeliones constantes. Que drenaron los recursos del tesoro inglés. Totalmente. De igual manera, cuando la dinastía de los Habsburgo intentó gobernar partes de Hungría a través de la ocupación militar directa, la provincia simplemente se volvió ingobernable. Entonces, si la represión militar masiva te lleva a la bancarrota o a la guerra civil indefinida, ¿qué alternativas reales tenían? Pues, Podrían simplemente haber despedido a todos los alcaldes y jueces locales y reemplazarlos por burócratas leales enviados directamente desde la capital. esa opción también estaba bloqueada legalmente, fíjate. ¿Por los fueros? Exacto. Una de las condiciones fundamentales de mantener los fueros y las leyes locales era que los cargos públicos, desde los jueces hasta los obispos, debían recaer en personas nativas del territorio. ¡Wow! Estaban atados de manos. Bastante. Así que, excluida la fuerza brutal y excluido el monopolio burocrático foráneo, las monarquías tuvieron que desarrollar una diplomacia interna extremadamente sofisticada. ¿Y cómo lo hacía? Utilizaron dos mecanismos principales. El primero fue pura innovación institucional, virreinatos y consejos. Claro, necesitas un suplente oficial que corte cintas y reciba las quejas, digamos. Un alter ego del monarca, exacto. El virrey representaba la figura real en la provincia. Pero la verdadera genialidad institucional, particularmente de la monarquía española, fue la creación de un sistema de consejos en la Corte Central. Como ministerios. Más o menos. Existía el Consejo de Aragón, el Consejo de Italia, el Consejo de Indias. Estos órganos estaban conformados por representantes nativos. Ah, ok. Juristas expertos de esas mismas provincias que viajaban a residir junto al rey. Era, una línea de soporte técnico permanente. Exactamente. Cumplía una función vital de alivio de presión. Permitía que los agravios, las particularidades legales y las sensibilidades políticas locales tuvieran voz y voto en los pasillos del poder central. Antes de que el rey tomara una decisión desastrosa por pura ignorancia del contexto local. Y es muy revelador notar que los monarcas británicos, tras la unión de las coronas, no lograron establecer un consejo integrador institucional similar para escuchar formalmente las voces de toda Gran Bretaña. Y eso causó problemas. Sí, generó un modelo de asimilación muchísimo más traumático. Bueno, entiendo el mecanismo legal, pero los papeles no detienen las espadas. Esto nos lleva al segundo mecanismo, que imagino tiene mucho que ver con el interés personal. Totalmente. Porque si no puedo amenazarte con mi ejército y no puedo reemplazarte con mis amigos de la capital, la única opción lógica es comprarte. En el lenguaje de la época, eso se llama patronazgo, y es sin duda la herramienta de cohesión más poderosa que existía. ¿Cómo funcionaba exactamente? Ante la ausencia física del rey, la corona necesitaba asegurar el control delegándolo en las élites provinciales, o sea, la alta nobleza local. Era un pacto tácito, un intercambio de favores monumental. Te doy para que me des. Así es. El monarca les otorgaba títulos prestigiosos, pensiones muy lucrativas, acceso a recursos monopólicos y una influencia social casi absoluta sobre sus propios territorios. ¿Y a cambio? A cambio, estas élites nobiliarias garantizaban con sus propias redes de influencia la lealtad de la provincia hacia el imperio lejano. Básicamente, la capital te dice, te doy rienda suelta para ser el amo absoluto de tu región, siempre y cuando lleguen los recaudadores de impuestos o los reclutadores de tropas, tú mantengas a la población a raya y jures lealtad a mi bandera. Nápoles es el caso de éxito más transparente de esta táctica, de hecho. Nápoles. Sí, a pesar de rebeliones iniciales, la monarquía española logró consolidar su poder otorgando tantas ventajas y respaldando tanto el control social de la vieja nobleza napolitana sobre el campesinado, que a la aristocracia local simplemente no le convenía imaginar un escenario político diferente. Claro, su poder dependía del mantenimiento del imperio. Su supervivencia estaba ligada a Madrid. Sin embargo, depender del patronazgo parece increíblemente frágil. Es como depender de mercenarios. Si a alguien más les ofrece un mejor trato, o si sienten que los sobornos de la capital ya no son suficientes, pierdes la provincia en una semana. Es un riesgo constante.
Entonces, si quieres que este ecosistema perdure por siglos, necesitas algo más profundo que el dinero. Necesitas un mito fundacional colectivo. Así es. Una historia emocional compartida que haga que un noble flamenco en Bruselas y un terrateniente andaluz sientan que más allá de sus diferencias legales, pertenecen al mismo tejido cósmico. Si conectamos esto con el panorama general, presenciamos el surgimiento de campañas de relaciones públicas de alcance continental durante el siglo XVI. Campañas de marketing renacentistas. Literalmente. Los soberanos comprendieron que la lealtad puramente administrativa era insuficiente. Debían forjar vínculos emocionales y de prestigio hacia la figura dinástica que trascendieran las rígidas fronteras de cada estado compuesto. Claro. Y el emperador Carlos V elevó esta estrategia a la categoría de arte. Utilizó una institución muy particular, la Orden del Toisón de Oro. Suena a algo salido de una novela de fantasía medieval. Lo sé, pero era muy real. Era una orden de caballería borgoñona sumamente exclusiva. Carlos V empezó a invitar a formar parte de ella a los aristócratas más influyentes y poderosos de sus muy diversos reinos. Ah, el Club VIP. El máximo Club VIP. No era solo recibir un collar deslumbrante, era ingresar a una hermandad privilegiada. Fíjate en esto. Si un caballero de la orden era acusado de un crimen, no era juzgado por tribunales locales. Ah, no. No, era juzgado por sus pares dentro de la orden. Al hacer esto, Carlos V forjó artificialmente una élite suprarregional. Nobles que antes solo sentían lealtad a su feudo, ahora se veían como hermanos bajo el manto protector e ilustre del emperador. Es la creación de una cultura compartida desde la cúspide. Y esto encaja perfectamente con un concepto que me parece brillante: el poder del branding geopolítico. El branding, claro. Porque nombrar las cosas tiene un peso tremendo. Para cimentar esta ilusión de unidad, los reyes rebuscaron en las bibliotecas antiguas para resucitar nombres que evocaran un pasado imperial glorioso y unificado. El esfuerzo más notable fue cómo los monarcas de Castilla y Aragón empezaron a revivir la antigua noción geográfica romana de Hispania, para empezar a usar políticamente el concepto de España. Fue un esfuerzo muy deliberado para crear un paraguas identitario que cubriera las vastas diferencias legales de sus reinos contiguos. El renombrado filósofo inglés Francis Bacon fue un agudo observador de estas tácticas continentales. ¿Francis Bacon se metió en esto? Sí, fíjate. En una serie de memorandos que escribió para asesorar al rey Jacobo de Inglaterra sobre cómo integrar a Escocia, Bacon acuñó un término para esto: la unión de nombre. Una estrategia de marketing político donde la idea es que si todos empiezan a llamarse a sí mismos bajo una misma bandera nominal, con el paso de las generaciones, las viejas rencillas entre los antiguos nombres independientes simplemente se desvanecerán. Exacto. Bacon argumentaba persuasivamente que adoptar un nuevo nombre neutral y antiguo borraba la humillación del reino menor. Claro, nadie pierde. Sugirió resucitar el término Gran Bretaña para evitar que los escoceses sintieran que simplemente se convertían en ingleses del norte. Muy inteligente. Sin embargo, la historia demuestra que la memoria colectiva no se borra con decretos reales. Me imagino que no funcionó tan fácil. No, aunque la noción de España fue ganando tracción lentamente a través de los siglos, el intento inicial de promover Gran Bretaña en el siglo XVII encontró una hostilidad tremenda. Por parte de los escoceses. Principalmente, para muchos escoceses no era un escudo neutral, sino un caballo de Troya que escondía siglos de intentos de dominación inglesa militar. Es una analogía perfecta. Y justo cuando estos arquitectos políticos parecían tener el sistema funcionando, Porque lo tenían bastante afinado. manejando con delicadeza a los virreyes, equilibrando los sobornos aristocráticos y lanzando campañas de unión de nombre, ocurrió un evento sísmico. El gran colapso. Introdujeron una variable que rompió la matriz. En lugar de un castillo de naipes cayéndose, fue como una actualización de software obligatoria que resultó ser completamente incompatible con el sistema del servidor central, amenazando con apagar toda la red. Esa actualización de software catastrófica fue la reforma protestante del siglo XVI. Claro, la religión. Representó la amenaza existencial definitiva para el modelo de monarquías compuestas. Recordemos el mecanismo vital del que hablamos hace un momento: el patronazgo. El intercambio de favores. Exacto. Ese intercambio dependía absolutamente de la confianza mutua entre el monarca lejano y la élite provincial.
Pero la división religiosa introdujo una fractura ideológica insalvable. Lo cambió todo. Ya no era un debate sobre si el rey podía imponer un arancel a la lana. El debate era sobre la salvación eterna del alma humana. Claro, si eres un rey profundamente católico y la nobleza de una de tus provincias se vuelve fervientemente protestante, esa confianza transaccional desaparece de la noche a la mañana. Se evapora. De repente el noble, que debía mantener el orden en tu nombre, es visto en la corte central como un hereje sirviente del diablo. Y a su vez, el noble ve a su rey lejano como un tirano adorador de ídolos que amenaza su fe. El pegamento se disuelve. Exactamente. La herejía destruye el contrato social del patronazgo. Esta fractura religiosa enfrentó a los súbditos contra sus soberanos y provocó guerras civiles devastadoras en provincias lejanas. ¿Y cómo sobrevivieron a eso sin desintegrarse? Pues entidades compuestas inmensas tuvieron que recurrir a medidas extremas. Por ejemplo, la gigantesca comunidad polaco-lituana logró mantener su estado compuesto multirreligioso, forjando un consenso político casi milagroso entre su aristocracia, institucionalizado en la histórica Unión de Lublin. ¡Wow! Del mismo modo, esto empujó a la vasta dinastía de los Habsburgo austríacos a buscar desesperadamente arreglos ecuménicos, haciendo concesiones locales inauditas para mantener unidos territorios cristianos que francamente estaban listos para desgarrarse mutuamente. Es asombroso, la verdad, detenerse y observar la escala de lo que hemos recorrido en esta sesión de hoy, porque desmantela por completo esa visión teleológica, esa línea recta de progreso con la que iniciamos. Completamente. El Estado-nación uniforme, de fronteras cerradas y asimilación total, no es el pináculo inevitable de la evolución organizativa humana. Durante la mayor parte de la historia moderna temprana, el sistema imperante y exitoso fue el Estado compuesto. Así es. Gobernaron y estabilizaron continentes enteros a través de un delicado arte del equilibrio, manteniendo sistemas legales paralelos, desplegando virreinatos tácticos y alimentando un sofisticado mercado de patronazgo. Fue todo un arte. Fue una auténtica obra maestra de la ingeniería diplomática diseñada para mitigar fricciones y evitar el colapso absoluto. Sustituyó la fuerza bruta, que a menudo era insostenible y contraproducente, por el pragmatismo absoluto. Pragmatismo puro. Aceptar que la diversidad de leyes, fueros e identidades no era inherentemente un defecto de diseño, sino, en muchos casos, el único armazón estructural viable para mantener la paz relativa en vastas extensiones de Europa. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan y leen las noticias actuales? Significa que poseer este marco histórico altera radicalmente nuestra interpretación de la geopolítica contemporánea. Definitivamente. O cuando presenciamos el vigor de movimientos regionalistas en naciones supuestamente consolidadas hace siglos, no estamos viendo anomalías modernas ni retrocesos inexplicables. No son errores del sistema. Exacto. Lo que la actualidad nos muestra es el eco vibrante de esa constante tensión histórica. Es la eterna fricción entre la ambición centralizadora de asimilación y la obstinada persistencia local del modelo Aeque Principaliter. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo concebimos nuestras identidades colectivas. A ver. La trayectoria de estos estados compuestos europeos revela que la noción de lealtad nunca es mutuamente excluyente. Sentir un apego profundo y arraigado por las costumbres locales de una provincia nunca fue históricamente incompatible con el apoyo y la pertenencia a una estructura imperial o supranacional mucho más grande. Siempre que te respeten, claro. Siempre que esa estructura lejana ofreciera protección y respetara los pactos fundamentales. La identidad no es una caja única, sino un conjunto de capas permeables. Y es precisamente esa fluidez identitaria la que nos deja con un pensamiento final profundamente provocador para nuestra audiencia. Si el Estado compuesto, descentralizado, negociado y jurídicamente diverso fue la norma operativa durante siglos, y si el Estado-nación de fronteras rígidas fue en realidad solo una tecnología política temporal de los últimos 200 años, ¿es una posibilidad? Vale la pena observar con atención las fuerzas tectónicas de nuestro presente. Vivimos en la era de la hiperglobalización, de infraestructuras financieras en la nube, del trabajo remoto deslocalizado. Sin fronteras físicas. Hoy en día existen corporaciones tecnológicas que gestionan poblaciones de usuarios y presupuestos de ingresos muy superiores a los de naciones soberanas reconocidas en las Naciones Unidas. Frente a este panorama,
Estamos caminando a ciegas hacia un resurgimiento del modelo medieval, hacia una nueva era de monarquías compuestas puramente digitales. Es una idea fascinante. Un futuro donde nuestras lealtades más cotidianas, nuestras reglas de comercio y nuestra identidad cívica ya no pertenezcan a estados con fronteras de piedra y ejércitos físicos, sino a plataformas supranacionales algorítmicas sin capital geográfica. Todo un cambio de paradigma. Quizá ese mapa de colores primarios en la pared de nuestra infancia ya esté obsoleto, y el modelo compuesto de nuestro pasado sea, irónicamente, el manual de instrucciones para nuestro futuro. Queda la invitación abierta para que nuestra audiencia siga cuestionando las líneas divisorias de todo aquello que alguna vez se dio por sentado.